Hola a todos, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a desarrollar un ejercicio de investigación de operaciones, este curso que lo llevamos nosotros los ingenieros industriales. Bueno, para ello vamos a centrarnos en el tema de programación lineal, en el cual se va a elaborar un modelo y desarrollar la solución respectiva a un caso de la vida real. Yo soy Erickson Jesús Sandoval Chirito, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, actualmente cursando mi tercer ciclo de la carrera, y vamos a ver cómo puedo ayudarles con este tema. En primer lugar, considero importante dejar bien en claro qué es lo que vamos a hacer. En primera instancia, quiero presentarles un poco acerca de lo que es programación lineal, ya que nos va a ayudar a nosotros los ingenieros industriales a maximizar o minimizar, según sea el caso, de manera general optimizar nuestros recursos para poder darle beneficios a la empresa en la que estemos trabajando o de la cual estemos siendo parte. Por otro lado, también vamos a utilizar software Lingo, que nos va a ayudar en el desarrollo de este caso. Seguidamente vamos a pasar al desarrollo, en el cual vamos a hacer la presentación del modelo de transporte. Estoy colocando producción, puesto que es conocido como un modelo de transporte. Sin embargo, este también es aplicable a los modelos de producción, tal y como lo vamos a ver mucho más adelante. Y también vamos a presentar la solución en Lingo que se va a elaborar, y vamos a juntos a escribir el código paso a paso, y posteriormente vamos a interpretar la solución, así como que vamos a hacer el análisis respectivo de los términos de investigación de operaciones y aplicarlos a la solución que hayamos obtenido. Bueno, entonces comencemos con lo que es programación lineal. ¿Qué es la programación lineal? Bueno, la programación lineal es una técnica de modelado o también una técnica matemática de optimización que consta de en las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones que debemos tomar en cuenta y de las cuales tenemos que nosotros analizar el problema para hallar estos tres elementos bastante importantes, ya que posteriormente a ello nos van a dar como resultado nuestro proceso de programación lineal, los valores de cada una de las variables que hayamos considerado, y así obtener una solución óptima. Sigamos con el software Lingo. ¿Qué es el software Lingo? Es una herramienta para resolver modelos lineales, tanto como los no lineales. Sin embargo, en este tutorial nos vamos a centrar en un modelo de lineal que trata acerca de la producción, que ya lo vamos a ver en un momento más. Y una de las características es que es bastante rápido, fácil y eficiente a la hora de trabajar con una gran cantidad de datos. Si es que tenemos que desarrollar distintas restricciones que normalmente un humano no podría desarrollar muy rápido, y definitivamente eficiente porque nos va a permitir realizar un análisis posterior de acuerdo a la solución que nos brinde este mismo software. ¿Qué es lo que necesito saber para poder utilizar Lingo? Bueno, desde mi punto de vista, básicamente lo único que necesitamos es tener un buen planteamiento del problema, es decir, las ideas que se nos ocurran, deberíamos plasmarlo tal y como estamos viendo la realidad, de manera que el software pueda optimizar y utilizar nuestro modelo para hallar la solución óptima. Por otro lado, considero que un conocimiento básico de programación, en el sentido de cómo escribir cada una de las variables, cómo ingresarlas, los distintos comandos y algunas tips de programación como son los puntos y coma en cada una de las sentencias, que definitivamente al final del tutorial creo que
todos vamos a poder entender de lo que estoy hablando. Entonces, sigamos con el modelo de transporte, producción. Es el caso de unos viñedos. La administración de un viñedo desea combinar 4 cosechas distintas para producir 3 tipos diferentes de vinos en forma combinada. La existencia de las cosechas y los precios de venta de los vinos combinados se muestran en la siguiente tabla, junto con ciertas restricciones sobre los porcentajes incluidos en la composición de las 3 mezclas. Entonces, se podrá vender cualquier cantidad que se elabore de las mezclas. Es un aspecto bastante importante a tomar. Y se debe formular un modelo de programación lineal que aproveche de mejor forma las cosechas para así obtener un mayor beneficio. Y al final deberíamos resolverlo con el software Lingo. Entonces, a continuación presento un esquema del modelo en el cual observamos las 4 cosechas que se van a realizar para las distintas 3 mezclas, y acá voy a explicar un poco acerca de por qué también tiene un carácter de un modelo de transporte, puesto que cada una de las cosechas, los lugares, el campo donde se realiza, representan los orígenes, en este caso del producto, que va a ser las uvas, y como destino van a tener a las 3 distintas mezclas. Asimismo, consideramos las restricciones de capacidad o producción que tiene cada una de las cosechas, los nombres de cada una de las mezclas que han sido rotulados como 1, 2 y 3 en tal orden de A, B y C para facilitar el ingreso de datos en Lingo, y finalmente las restricciones en cuanto a los porcentajes mínimos y máximos que se deben considerar, así como la suma combinada de los porcentajes entre la cosecha 2 y 3 para la mezcla A y C, que también se va a volver a tomar en cuenta en un momento. Entonces, ahora sigamos con la programación en Lingo. Para ello nos vamos a ir al software. Esta es la interfaz donde normalmente trabajamos. Entonces, en primer lugar, debemos aquí ingresar las variables. Para ello vamos a comenzar con un comando que es sets. Luego, las cosechas que vamos a tener. En nuestro caso, las cosechas solamente tienen ciertos atributos, o al igual que en distintos casos, pero aquí solamente vamos a tener lo que es la restricción de producción, para lo cual escribimos producción, punto y coma. Acabamos de terminar una sentencia, pasamos a lo que es mezclas. Mezclas no va a tener ningún atributo solo, sino recién cuando enlacemos como una matriz a las variables de cosechas con mezclas. De esta manera sería igual, o bueno, tendría los atributos al precio de venta, así como el número de galones de vino que se van a necesitar para cada uno de ellos. Luego, después de eso, cuando ya hemos terminado de escribir las variables, solamente le ponemos el comando en sets, y entonces seguimos con el ingreso de la data o de la información con el comando data. Entonces aquí lo que vamos a escribir básicamente son las variables para darle unos nombres que sean mucho más reconocibles y que estén separados por solamente la barra espaciadora, ningún otro signo de puntuación. De la misma manera para que las cosechas para las mezclas, que las vamos a llamar A, B y C como nos indique el problema. Seguidamente vamos a ingresar los valores de producción, que van a ser la producción máxima para cada granja, o bueno, para cada
cosecha, 150 y 350. Y el precio de venta va a ser igual a $80, $50 y $35 respectivamente. Sin embargo, es necesario recalcar aquí, tengo un ejemplo, que los galones van a estar vendidos, por ejemplo, este va a ser el de la cosecha 1 a la mezcla 1, que es la mezcla A, la mezcla B y la mezcla C. Entonces es necesario que nosotros tengamos, sería mejor que tengamos a nuestros precios de venta separados, o sea que sean independientes una cosecha de la otra. ¿Por qué? Porque supongamos que pase algo en una determinada cosecha y el precio de venta se incremente o disminuya. Vamos a ver que si lo dejábamos como la otra manera, en algunos casos no vamos a poder realizar análisis a determinados cambios en el problema. Terminamos con la data, con el comando en data, y comenzamos con la función objetivo. Voy a dejar todavía eso ahí porque voy a utilizarlo para explicar más adelante. Se dan cuenta que todo se pone de verde puesto que comenzó con un signo de exclamación que me dice que es un comentario, pero lo cierro con coma, punto y coma, y escribo mi restricción. Bueno, en este caso la función objetivo. Voy a maximizar. Aquí viene el uso del comando suma, @suma. @sum nos va a hacer la suma entre, ¿qué es lo que necesitamos acá? Vamos a tener que, nuestra función objetivo va a ser el precio de venta multiplicado por el número de galones, es decir, toda la ganancia que se va a tener. Entonces, como vamos a querer galones, tenemos que ver dónde están los galones por el precio de venta. Entonces, estos se encuentran ubicados en el enlace entre cosechas y mezclas, para lo cual, en primera instancia, colocamos enlaces, cosechas, mezclas, y acá vamos a hacer lo siguiente, que sea el precio de venta de IJ, aquí es que va a ser IJ, para poder hacer la multiplicación entre matrices, por los galones, que van a ser también IJ. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Es que, por ejemplo, los precios de venta de aquí van a tener que ser multiplicados por los galones respectivos, y así sucesivamente. Sin embargo, esto se va a dar para cada uno de los casos, ¿verdad? Pero en nuestro caso, como observamos, va a ser un producto matricial, y esto va a darnos igual a la ganancia que necesitamos saber. Punto y coma para terminar esto, sin antes nombrar a esta línea de código para no poder confundirnos luego. Esto no va a interferir en nada con nuestro desarrollo del código y la interpretación que tiene el software, sino que solamente va a poner el nombre para ubicarnos luego. Ya me van a entender cuando veamos los resultados. Y vamos a comenzar con las restricciones. Restricción por producción máxima. Este es el caso en el que vamos a tener que utilizar el comando @for, que vamos a hacer varias repeticiones. ¿Pero de quiénes? En primer lugar, déjenme explicar. Vamos a tener que hacer los galones, la suma de los galones que se obtengan de toda una cosecha van a tener que ser menores o iguales que su producción. Por lo tanto, necesitamos que para cada una de las cosechas, para la cosecha 1, 2, 3 y 4,
cosecha I, vamos a tener que hacer lo siguiente. Una opción arroba suma, porque vamos a sumar, ¿qué les vamos a sumar? El número de galones. Pero ¿dónde están los galones? En el enlace entre cosechas, mezclas. ¿De qué? Entonces, aquí cosechas, mezclas, galones, J y J. Entonces, solamente esto nos quedaría que la suma de toda esta suma debería ser menor o igual que la producción. ¿De quién? La producción de la cosecha I. I. De la I. Nos va a leer cada uno. Cosecha 1, cosecha 2, cosecha 4. Y punto y coma. Debemos cerciorarnos que el número de paréntesis coincida para no tener ningún inconveniente. Y de la misma manera que arriba le dimos un nombre de ingresos, aquí es donde vamos a darle un nombre a cada uno de estos. ¿Por qué no afuera? Porque afuera no es en realidad la restricción que estamos escribiendo, sino que aquí van a ser varias restricciones una tras otra que van a tener un nombre individual. Por lo cual lo vamos a poner producción máxima. Seguimos a las restricciones un poco más complicadas, puesto que en este caso las restricciones ya no se van a poder resumir de forma abreviada por los comandos for o suma, sino que vamos a tener que hacerlos de manera individual por porcentaje. Por ejemplo, esta restricción, porcentaje mínimo de la cosecha 4 en la mezcla A. Nos decía que esto tenía que ser menos, como mínimo 8%. ¿Ya? Y ahora escribimos. Bueno, aquí tendríamos que decir que, por ejemplo, los galones de la cosecha número 4 en la mezcla A deben de ser mayores, que te dice que deben ser como mínimo, mayores iguales al 0,08% de la suma de los galones, que van a ser de 1 en 1 más los galones de 1 de 2 en 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? Es la diferencia. Entonces pasaría esto a restar, porque acá también va a ir un galón de 4 a 1, porque nos dice que el 8% del total. Entonces tenemos al final que el galón, o sea, menos 0,92 galones de 4,1 más el 0,08 de toda esta suma que está aquí, G1,1 más G2,1 más G3,1 tiene que ser menor o igual que 0, porque todo lo estoy pasando a restar al otro lado, si se pueden dar cuenta. Entonces, al final, lo que tendría sería la siguiente restricción, que debemos ponerle un nombre, al igual que las demás, y le vamos a poner porcentaje, solamente que sea PSTJ, porcentaje mínimo de la cosecha 4 para en la mezcla A.
y va a ser 0.08 por el número de galones de 1,1 más 0.08 el número de, vamos a copiar esto de acá, número de galones en la 2 que proviene de la cosecha 3 y menos 0.92 galones que provienen de la 4,1 tienen que ser menores o iguales que 0. Entonces, a partir de eso ya tenemos una restricción. Acá lo borramos y de ahí se explica por qué toda esta restricción, ¿no? ¿Y por qué no podemos utilizar un for, se preguntarán, o un sum en todo esto de acá? Puesto que son variables, o sea, restricciones bastante independientes, para lo cual es necesario hacerlas de manera individual. Entonces, por cuestiones de tiempo, voy a pasar a copiar las restricciones y voy a explicarlas brevemente. Bueno, tenemos el porcentaje mínimo de C2 de la cosecha 2 en la mezcla B, que es como mínimo el 10%. Entonces vemos que al 0,1 ha pasado a restarse la unidad, entonces quedaría menos 0,9, igual que en el menos 0,92 del anterior, y con 0,1 las demás variables menor que 0,1. La restricción máxima por su lado es 35%, entonces como debe ser como mínimo menor igual que esto, hay mayor cantidad de variables con coeficiente negativo, puesto que todos van a pasar a restar, y el único que sería positivo va a ser en este caso el C4, que es lo que va a ser de la unidad restada el menos 0,35. Bueno, y por último la restricción por sumatoria, que es exactamente lo mismo, sino que acá solamente tienen dos variables las que van a tener el mismo coeficiente, por ende van a tener el mismo resultado también en el coeficiente de las restricciones. Y finalmente, esto sería todo lo que es la programación lineal. Borramos esto de acá para poder ver los resultados. Se leen y nos dirigimos a resultados. Vemos que tenemos algunos errores de los cuales tenemos que corregir, y me acabo de dar cuenta que aquí habíamos copiado cosechas y mezclas cuando en realidad deberían ser IJ, puesto que estos son los que van a variar y más bien nos estábamos guiando de esto. Disculpen el error, le damos resolver, nos tiene que dar toda esta solución. Bueno, asimismo, primero para poder observar bien, vamos acá para poder ver todas las soluciones que tenemos. Entonces, buscamos esto, creo que lo hice dos veces, y además nos vamos acá mismo, vamos a entrar a rango, nos van a dar todas las soluciones que necesitamos para hacer nuestro análisis. Para ello vamos a dirigirnos a las diapositivas y a términos de investigación de operaciones, comenzando con solución óptima, que es el conjunto de información que incluye las variables de decisión y la función objetivo. Es decir, este valor que acabamos de encontrar aquí, donde dice Objective Value, que es $46.630 con 30 centavos, y lo más importante, que son cómo se van a distribuir los galones obtenidos de cada cosecha
para cada una de las mezclas. Así que, por ejemplo, se obtiene que de la cosecha 1 para la B se suministran 130 galones, de la cosecha 2 para la mezcla A 176,3636 y así sucesivamente. También podemos observar que hay porciones de cosecha que no van dirigidas a determinadas mezclas, como es el caso de la cosecha 3 a la mezcla B, donde hay 0, al igual que en la C. Por otro lado, también tenemos al precio sombra, que son los rangos en los cuales se puede cambiar un coeficiente en la función objetivo sin que cambien los valores óptimos de las variables de decisión. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Primero, nos dirigimos a lo que son precios sombra. Tenemos un precio sombra para cada una de las variables. Sin embargo, nos vamos a centrar solamente en una, en la producción máxima de la cosecha 1. ¿Cómo interpretamos esta información? Pues es bastante fácil y sencillo. Si es que tuviéramos una unidad más de cosecha 1, en la función objetivo se incrementaría en $71,51515. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, nos dirigimos a nuestro modelo y ponemos que sea 131, ya no 130, sino 131 la capacidad de producción. Entonces, le vamos a dar resolver y nos va a generar otra solución que nos va a dar un valor objetivo diferente, de lo cual podemos observar, gracias a la calculadora, que 46701.82 le restamos la anterior, que es 46630.3, y me da un valor de 71.52, que es aproximadamente el valor que tenemos como precio sombra. Asimismo, podemos seguir con los demás términos, como pueden ser el costo reducido, que es el que indica aproximadamente lo que empeoraría la función objetivo por cada unidad que aumente el término independiente de la restricción. O sea, en el caso de que se intentara minimizar, esto estaría aumentando. En el caso de que se quisiera maximizar, este estuviera disminuyendo. Pero también tiene otro enfoque que representa la cantidad en que debe aumentar el precio de dicha variable para que sea atractivo de fabricar, es decir, resulte rentable su producción. ¿Cómo podemos probar esto dentro de nuestra solución? Pues nos dirigimos a lo que son costos reducidos y vemos aquí en la primera variable, que es los galones de la cosecha 1 para la elaboración de la mezcla A. Vemos que por cada unidad que nosotros forcemos al modelo a que realice sume a esta variable, vamos a perder $71.515. ¿Cómo probamos esto? Pues bien, vamos a agregarle esta pequeña restricción a nuestro modelo, en el cual decimos que la cosecha 1 a la mezcla A sea mayor o igual que 1 y la resolvemos. Entonces obtenemos una nueva función objetivo con un distinto valor, para lo cual tenemos simplemente que hallar la diferencia entre estos y si es que en realidad está cumpliendo lo que debería ser, para lo cual vamos a restarle a lo que ya tenemos, que son 46.630.3 menos 46.558.79.
que llega a ser igual a un 71.51, que es bastante similar al que tenemos en el costo reducido para esta variable. Continuando con los términos de investigación de operaciones, nos vamos a las diapositivas para ver el rango de optimalidad, que no es más que los rangos en los cuales se puede cambiar un coeficiente en la función objetivo sin que cambien los valores óptimos de las variables de decisión. En nuestro caso, los coeficientes en la función objetivo no son más que los costos que se ven aquí, para lo cual nos dice que podemos cambiar dentro de este rango sin que haya ninguna variación en la solución óptima en cuanto a variables, más no en el valor de la función objetivo. Probemos para ello uno de estos valores. En primer lugar, tenemos a el C2B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicamos al C2B, nuestro precio de venta, que es aquí exactamente, y que esté dentro del rango. Puede aumentarse 29,74 y poco más. Entonces solamente agregamos de 20 y que tenga el valor de 70. Una vez que damos eso, generamos una nueva solución que nos va a dar definitivamente una función objetivo diferente. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nuestra solución, en cuanto a las variables de decisión, los valores son los mismos. Entonces vemos que sí se cumple el rango de optimalidad. Entonces ya casi para finalizar, vamos a ver casi ya los últimos términos de investigación de operaciones, que son el lado izquierdo de la restricción y el lado derecho de la restricción, que son la cantidad usada de las variables involucradas en la restricción, mientras que el otro es simplemente el valor del término independiente de la restricción que limita al lado izquierdo de la misma. Entonces veamos esto rápidamente, donde tenemos que el lado derecho de la restricción está dado en 130, 200, 150, 350. Fijémonos en estos cuatro nada más, ya que los de aquí son básicamente por cuestiones de porcentaje que han sido despejados a cero. Sin embargo, estos son bastante importantes. Pero antes quisiera integrar otro término que es el de la holgura, que nos dice lo próximo que estamos de satisfacer una restricción si es que ésta ha sido violada, en el sentido en que no hay una solución infalible. El valor de estas variables sería negativo. De caso contrario, se referirá a la cantidad que nos queda, y ese es el caso de aquí, puesto que sí hay solución de las variables involucradas en la restricción, además de que ésta ya ha sido cumplida. A ver, en la práctica, esto intenta decirnos que la holgura que tenemos aquí es alrededor de 158.4848 del C4. ¿Qué nos quiere decir? Que de este C4 todavía nos sobra 158.4848 galones de vino para mezclar, para hacer las mezclas, ya que solamente se ha utilizado parte de esta porción. Entonces, si sabemos que el lado derecho de la restricción vale 350 y sabemos que nuestra holgura ha sido de 158.4848, entonces podemos decir con bastante afirmación que 191.5152 va a ser igual a el lado izquierdo de la restricción, es decir, lo que en realidad se ha gastado y se está utilizando para, para producir los distintos tipos de mezcla a partir de la cosecha número 4. Para aclarar esto último, debemos dejar en claro que en este caso, por ejemplo, hemos tenido holgura. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cuando no haya solución y se necesite un determinado valor para que recién pueda darse una solución óptima, a ese es el valor que le llamamos exceso.
Asimismo, en los costos reducidos también tenemos un rango óptimo, que es aquel rango en el cual se puede cambiar el valor de un recurso o disponibilidad sin causar cambios en los valores óptimos de los precios duales o de los costos reducidos. Bueno, veamos esto dentro de nuestro modelo. Para ello vamos a tomar como referencia el producto máximo C1, que va a ser la producción máxima que se realiza en la cosecha número 1, y tenemos un precio sombra o un precio dual de 75.15152. Entonces nos dice que dentro de estos rangos óptimos, 130, que va a tener un incremento de hasta del 275,232 y un decrecimiento del 130, es decir, hasta cuando llegue a cero, se van a mantener estos precios duales. Para ello, vamos a cambiar en primera instancia la producción máxima que se puede hacer en esta primera cosecha, para lo cual vamos a tomar un valor que esté dentro del rango, sumémosle 250 más, que sería 380. 380, hacemos la solución y nos tiene que arrojar un precio sombra que tiene el mismo valor que el anteriormente explicado, ¿no? Sin embargo, probemos esto mismo pasándonos de este valor. Sumémosle 300, que deberían ser 430 a nuestra producción máxima para la cosecha 1, y tendríamos otros valores, de los cuales vemos que el precio dual ha cambiado bastante en comparación a lo que era en un inicio. Entonces así se demuestra que los rangos óptimos funcionan para los precios duales, y lo mismo se aplica para lo que son los costos reducidos. Finalmente, es importante tratar un tema que es la regla del 100%. ¿Y qué es lo que intenta explicarnos este término en investigación de operaciones? Es que la suma de los porcentajes de cambio de las variables con respecto a sus valores frontera, es decir, los de incremento y los de baja, deben ser menores que el 100% para que la solución óptima no cambie. De caso contrario, esta solución, como es de esperarse, va a tener cambios. ¿Cómo vamos a ver esto dentro de lo que es nuestro modelo? Para ello, tenemos que variar los precios de venta que encontramos aquí. En este caso, tomaremos en cuenta a cada uno de los números de galones de las distintas cosechas, sea cosecha 1, cosecha 2, cosecha 3, cosecha 4, que van dirigidos para la mezcla A. ¿Por qué estos? Pues supongamos el caso en el que la demanda que se está dando durante los últimos meses, se puede observar que con respecto a la mezcla número A se ha ido disminuyendo. Entonces, como una estrategia de negocio, se le va a disminuir el costo a toda la mezcla A. Para ello tenemos que ver, nos han solicitado a la empresa, supongamos que este cambio no altere a ninguno de nuestras variables de decisión, o sea, que no altere a los números de galones que vamos a tener que producir, ¿ya? Para obtener la ganancia óptima, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué cambiar a cada uno de estos? Puesto que como los galones de cada cosecha van a ir a formar un mismo producto, que son la mezcla A, la cantidad de galones A. Si es que bajamos al de la cosecha 1 con la mezcla A, sería incoherente si solamente bajáramos a uno de la cosecha, sino que tenemos que bajar a todo el producto en realidad, puesto que los galones de cada cosecha son simplemente sus constituyentes. Para eso, pues vamos a variar un poco acá, y nos dice que el rango en el cual podemos decrecer o disminuir nuestro coeficiente es
infinito para el caso de la cosecha 1 en la mezcla A, entonces aquí no va a variar. Sin embargo, por la regla del 100%, sabemos que, a ver, bueno, expliquemos aquí un poco, que la variación del parámetro, claro está, dividido entre su sus límites, sean de incremento o de baja, va a ser la razón. Se le va a tener que multiplicar por 100 y la sumatoria de cada uno de de las variables que estén cambiando no tiene que ser mayor que 100, es decir, que tiene que ser menor que 100 para que la solución no esté cambiando. Sin embargo, si dividimos ambos factores entre 100, esto debería ser menor que la unidad. La sumatoria de las variaciones de cada una de las variables dividido entre el límite de incremento o de baja permisible. Entonces, utilizamos la calculadora para poder hacer lo siguiente. Un tal X, sea un tal X, el incremento en la cosecha 1, que va a ser X dividido entre infinito, más X, que es lo que se va a subir, dividido entre 6,666, que básicamente es 20 entre 3, lo podríamos poner 20 entre 3, estaría multiplicando, más cosecha 3A, el mismo coeficiente, 3x entre 20, más, por último, la cosecha 4 para la mezcla A, que va a ser el cambio entre su límite de baja permisible, 20. Entonces, esto tiene que ser menor que 1. Para ello, vamos a utilizar todo esto, si podemos factorizar 1 entre infinito, 3x, se factoriza, x quedaría 1 entre 20, deberíamos hallar este de acá. Sin embargo, sabemos que 1 entre infinito es 0, entonces solamente tenemos ya estos 3. No importa lo que vaya a bajar, entonces tenemos 3 entre 20 por 2, claro está, más 1 entre 20, 0,35, que va a ser igual a, si lo paso a dividir este factor, debería ser 1 entre 0,35. Y nos sale un valor en el que x tiene que ser menor que 2,857. O sea, nosotros podemos variar hasta 2,8, por ejemplo. Vamos a sumarle a 2,8 a todo lo demás. Entonces, si le restamos 2,8 dólares, podría ser 77,2 para que sea 2,8 y 77,2 aquí, y así sucesivamente para cada uno de los constituyentes que van a ir a mezclar, que van a ir a formar la mezcla A, y nos debe salir los mismos valores para las variables de decisión. Vamos a pedir que sea sobrar esto un rato y una solución. Sin embargo, hay que eliminar este también, que va a afectar la solución, que es la solución inicial, que es 50 todos. Entonces, podemos observar que estos valores no han cambiado: 130, 176, 23, 150, 108 y 82. Ok, sin embargo, como habíamos visto, era 2,8, ¿verdad? Entonces, alrededor de 2,8. Si es que nos pasamos de
ese límite, de ese rango, se supone que nuestra regla del 100% nos va a decir que los valores para cada variable de decisión van a cambiar. Entonces, apliquemos un valor distinto, ¿no? 2,8, que sea mayor a este. Pongámosle 6 multiplicado por 0.35, que era el valor de todo ese coeficiente, va a ser 2,1, que se va a pasar del valor de la unidad y según la regla del 100% debe cambiar toda la solución. Si le restáramos 6, 80 menos 6 sería 74 y así sucesivamente para cada uno de las mezclas. Entonces, lo que esperamos con este cambio es que esta vez sí haya un cambio general en las soluciones. Eliminamos esto y tenemos como resultado lo siguiente, de lo cual podemos observar que efectivamente se han realizado cambios. Si bien algunos de ellos todavía se mantienen, la solución general se puede decir que ha cambiado. Por ejemplo, C2A, que significa los de la cosecha 2 para mezclar, han cambiado de 176 a 72. De la misma manera, cosecha 2C de 150, disculpen, de la cosecha 2, sí, de la cosecha 12 de 0 variado a 104 y del 108 a 74 y de 0 a 193. Entonces vemos cómo se cumple la regla del 100%. Entonces finalmente espero que les haya servido el tutorial que hemos tenido y les haya sido de mucha ayuda. Simplemente darle las gracias por su atención y ya nos estamos viendo pronto.